Bueno, el primer artículo que me interesó leer y que les comparto es un artículo de una revista de filosofía de la UNAM. La revista se llama Dianoia. El artículo se publicó en el año de 1959 por el doctor José Álvarez. Y bueno, lo que el doctor José Álvarez hace es una reseña bibliográfica de uno de los libros más importantes de Hartmann, que es el de la estructura de valor, fundamentos de la axiología científica. Lo traté de bajar, pero cuesta dinero, entonces lo bueno es que ahí en esa reseña bibliográfica trae los fundamentos de lo que es la axiología de acuerdo al libro de la estructura del valor. Entonces me pareció muy bien hacer una ficha sobre este artículo. Bueno, entonces el doctor José Ávila empieza a citar José Álvarez, empieza a citar distintas partes del libro, empezando con una definición de Hartmann sobre lo que es el valor. Y Hartmann dice: valor es una estructura con un modelo que tiene 3 niveles. El primer nivel se llama valor formal. El valor formal se refiere a la teoría. Después está el valor fenoménico. Este valor fenoménico se va a referir a la parte de la práctica. Y por último, otro nivel que es la combinación de estos dos valores, bueno, de estos dos niveles anteriores. ¿Y qué pasa? Todo esto, lo que acabo de decir, los 3 niveles, van a conformar lo que es la ciencia del valor. Y bueno, Hartmann menciona como un punto importante que no debemos de confundir la teoría del valor y lo que trata, que es el valor. O sea, son dos cosas distintas. Una es la teoría del valor y otra cosa es el valor. Ahora, también nos habla de los axiólogos. La acción de lo que debe hacer un axiólogo no es valorar. Lo que un axiólogo hace es analizar el valor, o sea, la preferencia que una persona tiene hacia algo, y la persona que valora, pues es el objeto de estudio, ¿ok? Supongamos, no sé, yo estoy en el súper y entonces estoy con mi carrito de súper y una señora me roba algo. Bueno, ahí yo tengo que analizar, ok, de acuerdo a mi valor, o sea, yo estoy valorando más lo que es la decencia. De acuerdo a eso, ¿qué acción debo de hacer? Ahí yo estoy valorando, yo soy el objeto de estudio, y la persona que analiza eso, pues es el axiólogo, ¿no? Y bueno, después, ahí en ese artículo se menciona a Edward Moore, porque en 1903 él también empieza a hablar de lo que es la axiología. Sin embargo, no lleva la axiología hacia una ciencia, y este es el logro de Hartmann. Hartmann sí pasa de la filosofía moral a la ciencia del valor. Entonces ese fue el logro de Hartmann. Y bueno, también otra manera de explicar lo que es la axiología es también un instrumento para entender la naturaleza de la parte moral, ¿ok? Y, ok, entonces, retomando a Edward Moore, Edward Moore fue, se le llama el padre de la filosofía analítica. Es una rama de la filosofía que se utiliza la lógica y distintos fundamentos para reconocer esta filosofía. Y bueno, Edward Moore, tenía un problema, tenía 2 definiciones que eran válidas pero se contradecían, ¿ok? Y esto Hartmann se puede decir que lo compone, dice, no, es que tú estás mal, y chequen. Moore decía, el bien no es una propiedad natural, ¿ok? Y por otro lado también decía, el bien depende únicamente de las propiedades naturales de aquello que lo tiene.
las dos preposiciones para él eran válidas, pero decían lo contrario, ¿no? Una decía que el bien no es una propiedad natural, pero sin embargo sí depende de propiedades naturales, como que está medio confusa. Y bueno, Hartman decía, no, es que el bien es una teoría de los conceptos y no de los objetos, o sea, le estás buscando por otra parte, ¿ok? Y después de esto, Hartman dice, ok, el bien no es algo definido, no es algo de que, ok, para ti lo bueno es que todos coman comida vegetariana, no. Ok, el bien no es algo definido, no es una definición en general. Y bueno, si se quiere buscar una definición, así para el bien, de acuerdo a Hartman, es esto. Va a aparecer un trabalenguas, así que prepárense. Dice, una cosa es buena si y únicamente si cumple con el conjunto de propiedades de la comprensión de su concepto. Ok, ¿esto qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, yo digo, ok, a mí me encantan las bicicletas, ok, ese es mi enunciado, y todo lo demás tiene que estar de acuerdo a eso para que lo demás sea bueno, porque si esto, o sea, si los enunciados que después digas cumplen con lo anterior que dije, es bueno, ok. Entonces, estamos con mi enunciado de que a mí me encantan las bicicletas. El otro ejemplo de algo bueno sería que compré una bicicleta y ando todos los días en ella. Eso es bueno porque cumple con lo anterior que dije, ¿ok? Entonces a esto se refería Hartman. Y bueno, otra definición del valor según Hartman, que igual cumple con lo anterior que ya había dicho, de los 3 niveles, es que esto ya es una parte de un grupo de personas, una organización. Dice, es la comprensión, también es como un trabalenguas, es una comprensión de todas las comprensiones similares a una comprensión dada. Ok, ¿esto qué significa? Bueno, en una sociedad debemos de checar, cada uno tenemos valores distintos, ¿ok? Para ti lo bueno es algo, para ti lo bueno es otra cosa, para ti es otra cosa. Entonces, pero debe de haber cosas similares, y esas cosas similares se juntan, y en una sociedad se trata, bueno, en lo ideal sería que ese valor en común que tienen o parecido se pueda convertir en una norma, y de ese modo las personas puedan vivir un poquito más felices, ¿ok? Y bueno, después en el capítulo 4 del libro de la estructura de valor de Hartman, critica lo que son 3 movimientos, y él habla de estos movimientos como la causa de la decadencia de la ética. Habla del naturalismo, del intuicionismo y del positivismo. ¿Por qué? Bueno, eran muy cerrados en el concepto de lo que era el bien y el mal. Por ejemplo, el naturalismo decía que no existía ni el bien ni el mal. El intuicionismo decía que el bien y el mal están en las cosas, y el positivismo decía lo bueno es lo útil que satisface tus necesidades, ya sean públicas o privadas. Entonces son definiciones muy cerradas para lo que realmente es la definición de bien para Hartman, ¿okay? Es algo que no está definido así en general. Y en el 5º capítulo de ese libro de la estructura del valor ya propone su sistema de axiología científica, y con ese sistema va a resolver tres cuestiones. La primera son cuestiones que no permitían que la axiología se vuelva una ciencia, ¿ok? Entonces la primera cuestión es que el conocimiento acerca del valor destruye la experiencia del valor. El segundo obstáculo que se tenía es que la valoración es cuestión de sentimientos y por lo tanto intelectualmente inaccesible. Esto nosotros lo pudimos ver al hacer la prueba de Hartman. Vimos que sí pudimos realmente, de acuerdo a nuestros sentimientos o creencias o cosas que preferíamos, escogimos de acuerdo a esa lista. Entonces realmente sí se puede combinar la parte de ciencia con la parte de los sentimientos y creencias. Por eso ese enunciado, ese obstáculo se elimina, ¿ok? Ahora, el tercer obstáculo que también se tenía era que los fenómenos concretos pueden conocerse mediante la observación concreta. ¿Esto qué quiere decir? O sea,
ellos decían, es que si no estás en el momento indicado en que pasa la acción, y tú con todos tus sentidos no presencias el fenómeno, entonces no puede ser una ciencia. Y cosa que Hartman dijo, no, pues no. De hecho, en la prueba, pues ustedes ven que no es que esté sucediendo algo, ¿no? No tiene que pasar algún fenómeno para que puedan analizar eso. Y bueno, de ahí chequé hay otro libro que se me hace interesante, solo que tampoco lo puede bajar porque no es gratis. Se llama El conocimiento del bien, crítica de la razón axiológica. Y ese está padre porque Hartman ahí como que combate con las teorías anteriores de que hablaban de una axiología que no era ciencia y pues sí, las critica duramente, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? No es que las teorías anteriores de planes estaban del todo mal, y esto se refleja en otro artículo que también está en la revista de la Dianoia. Este artículo se publicó en 1962, lo escribió Hartman y también está muy interesante porque se llama El conocimiento del bien en Platón. Y aquí él empieza hablando de lo que era la filosofía moral para Platón, y la filosofía moral de Platón estaba dividida en 4 etapas. ¿Y qué pasa? En la primera etapa, Platón describe a una axiología científica, en serio, igualito que Hartman ya después lo fundamentó bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Platón, y de hecho llega a la conclusión Hartman, que no tenía las herramientas suficientes para demostrar lógicamente, porque en la prueba de Hartman se demuestra con lógica los enunciados que tú estás diciendo y así. Entonces Platón no tenía esas herramientas, y lo que hizo Hartman, pues ya con todas estas herramientas pudo hacer una axiología que se pudiera demostrar, y Platón no, por eso no se pudo. Y bueno, Hartman llega a esta conclusión. El bien de que se ocupó Platón fue el de los valores en general, y aparte Platón decía, no existe un bien general, el bien no es un bien definido, a menos que se especifiquen las identidades, o sea, los objetos de estudio o otras variables que puedan ayudar a determinar qué es lo bueno, pero solo sería lo bueno para una persona en cierto momento, a cierta hora. Entonces esto era lo que me refería. Y bueno, también hay otro libro, sí tuve más acceso en Google, en los libros de Google, solo que ciertas páginas no te dejan leer. Se llama Forms of Value, Evaluation, Theory and Application. Fue escrito por Rem B. Edwards y John W. Davis. Es del 2014, ya es más nuevo. Y es una recopilación de trabajos de Hartman y también de trabajos nuevos o mejoras que se han hecho a la ciencia de la axiología. Y bueno, aquí busqué información sobre todo por el perfil de valores de Hartman, que es la prueba que nosotros hicimos, ¿ok? Y por lo menos en este tiempo habían 2 versiones, ¿ok? La primera versión es la versión estándar, que es la que nosotros hicimos. Fue hecha por Robert S. Hartman y Mario Cárdenas Trigos también. Y la otra versión, que es la original, la que se sacó directamente del libro de la estructura del valor, es otro cuestionario y bueno, no cuestionario, sino prueba, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la diferencia? En la versión estándar también hay 2 partes, como ustedes vieron. Está la parte que se refiere al entorno en donde vivimos, y la otra parte, la segunda, se refiere a la persona, pero en la versión estándar se refiere al trabajo, y fue el que nosotros vimos, y en la versión original de la prueba se refiere a lo que es la salud de la persona. Y bueno, después de ahí hay otro artículo que también me llamó mucho la atención. Se llama Measuring Ethical Climate in Organization, Aligning for Excellence. Fue
fue publicado en el 2013 por Kitty Connor en el Journal of Formal Axiology. Este es del Instituto de Hartman, entonces aquí directamente hablan sobre toda esa revista, como es del Instituto de Hartman, hablan sobre los valores, entonces está interesante, ¿no? Y no son gratuitos, pero tuve suerte y entonces es el volumen 6. Y bueno, ¿y qué pasa en ese artículo? Bueno, en ese artículo la autora, que se llama Connor, trata de aplicar otra forma de prueba Hartman, pero a lo que son las organizaciones. Y yo dije, bueno, pues, o sea, organizaciones puede ser cualquier cosa, y me imagino que también se puede aplicar a las organizaciones que tengan que ver con ámbitos de la ingeniería, ¿no? Obviamente. Y bueno, también habla de un alumno de Hartman que se llama Wayne Carpenter. Este alumno lo que hizo fue extender un poco el conocimiento de Hartman. ¿Y él qué hizo? Bueno, hizo un modelo, un patrón de las elecciones que puede hacer una persona de acuerdo a sus valores, ¿ok? Entonces, Carpenter no solo se basa en cómo la gente evalúa, sino que evalúa y cómo pone, de acuerdo a eso, cómo pone sus energías y realiza las acciones, ¿ok? Y bueno, también se dio cuenta Carpenter que si, por ejemplo, si se hace la prueba Hartman así ahorita, pudieran hacer 3 riesgos que se pudieran estar pasando, ¿no? Por ejemplo, uno, la falta de capacidad para hacer decisiones. Eso no se podría medir fácilmente, porque esto mide más la capacidad para evaluar, para evaluar algo, ¿ok? Y después también el riesgo de hacer juicios pobres, eso también Hartman no lo definía muy bien. Y la incapacidad de convertir valores y creencias en acciones. Ajá, porque pues como es una prueba, por escrito no podemos ver. Muchas veces, no sé si lo han visto, que dicen, no, pues es que mi valor es la justicia porque yo estoy de acuerdo con ella, pero realmente a la hora de la práctica pues no hace nada, ¿no? La pueden tener muy en mente, pero no hace nada, ¿no? Y a eso se refiere, que eso se puede estar pasando. Y bueno, después Connor, la escritora del artículo, al proponer el modelo para una organización, toma a Hartman y la extensión de Wayne y bueno, pone el ejemplo, el estudio que hizo con una empresa chica de 70 empleados. Unos eran trabajadores de mantenimiento, otros eran choferes, otros eran parte del personal de oficina y otros eran los líderes de grupo, ¿ok? Y bueno, después de ahí ella hace una metodología. Ahí solo pone los resultados, pero se supone que hay una metodología. Habla tantito de ella. Primero invita a una entrevista sobre el objeto de estudio, o sea, sobre todas las personas, habla un poco con ellas, hace pruebas que son psicológicas, pero no tienen nada que ver con Hartman, para compararlas. Y bueno, en ese tipo de entrevistas, ¿qué pasa? Los líderes y los trabajadores dijeron, ok, yo creo que para mí lo más importante es lo que yo crea que está bien. Si por ejemplo mi jefe me dice, tienes que robarle dinero a los trabajadores, yo no lo debo de hacer porque es más importante lo que yo pienso, lo que yo creo que es mejor. Ellos dijeron eso en teoría, los dos grupos, fue la mayoría, no todos dijeron eso. Pero, ¿qué pasa? A la hora de que ya hicieron las pruebas Hartman y la extensión de Wayne, resulta que sale que no es cierto, que a la mayoría, tanto líderes como trabajadores, les importa más la parte moral, o sea, para ellos eso tiene más valor. Entonces, Connor, la escritora del artículo, traduce esto como, puede ser ya sea de parte de los líderes, puede haber un miedo de parte de los que son sus jefes, y de los trabajadores, imagínense, todavía debe de haber mucho más miedo
de no expresar sus emociones o de lo que realmente piensan, pudiera ser, pero igual puede ser interpretado de otra manera, de que puede ser motivacional porque realmente están haciendo su trabajo. Y bueno, este tipo de cuestiones está estudiando Connor, ya lleva 30 años con varias empresas en Estados Unidos que están funcionando con este nuevo modelo para ver si realmente funciona, y creo que decidí leerlo porque creo que puede ser aplicado en cualquier organización, o incluso en Pemex, que creo que hay muchas carencias de este tipo, ¿no? Y pudieran ayudar a la eficacia. Imagínense saber, o sea, que los valores de la empresa estén alineados con el valor de las personas, eso haría mucho más fácil el trabajo. Gracias. Claro, aplaudan. Fue abundantísimo. Si se ven, Betty acaba de imponer un estándar. Si a Betty le diéramos 10,